Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Desde el ataque del Kraken hasta un maremoto, las teorías en torno a qué ocurrió a la tripulación de este navío, nos referimos al Mary Celeste, continúan sin consolidarse, siendo a cada cual más disparatada. Bien se podría haber inspirado Disney a la hora de crear la serie cinematográfica de Piratas del Caribe en la historia del Mary Celeste. En las películas protagonizadas por Jack Sparrow y Johnny Depp se ven barcos fantasma, abordajes entre navíos piratas e incluso el mito del Kraken, ese pulpo gigante atacabarcos que se ceba con el protagonista y su perla negra en Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. Esto es ficción, pero para algunos expertos a lo largo de la historia pudo haber sido la realidad en torno al destino del Mary Celeste y su tripulación. Hoy hablamos con Shai Shemer en cuanto a este misterio del Mary Celeste. Bienvenido, Shai. Con esa música un tanto enigmática te damos la bienvenida y cuéntanos qué era el Mary Celeste o Mary Celeste. Bueno, estamos hablando de un barco, claro está. eh, y esto que has nombrado es muy interesante, es un gran enigma, el Mary Celeste, conocidos por muchos. Y hay varias teorías. El Mary Celeste era un barco mercante estadounidense, ¿no? Se hizo famoso, como bien has dicho, o has sugerido, se encontró en el 1872 en el Océano Atlántico a la deriva y estaba completamente vacío, no había rastro de su tripulación. Muchos creen que sufrió, bueno, había sufrido algún tipo de problema. Hablaron de fugas de agua, hablaron de que la tripulación abandonaría el barco a esta causa, se han propuesto teorías sobre qué pudo haber sucedido, pero hasta ahora no fue resuelto el misterio. Y yo creo que interesa mucho saber sobre esto, ¿no? Hay algunas teorías muy populares sobre este barco y les voy nombrando un poquito. Hay varios historiadores notables. Antes de entrar en el tema, disculpa, podemos preguntarnos qué se encontró en el barco. En el barco había un cargamento de alcohol, principalmente que era lo que se transportaba, y fundamentalmente que no solamente ubicaban, que zarpa de Nueva York, ¿no? Con una tripulación de 7 personas, incluyendo el capitán Benjamin Briggs, y pertenecía esto a un banco, a una compañía de transporte que era más conocida por el nombre de Sube New James Winchester, y el Mary Celeste transportaba barriles de alcohol industrial, específicamente un tipo de alcohol llamado denaturado, y había estado en funcionamiento este barco desde 1861. Tenía 11 años cuando se perdió, y es un barco realmente bastante nuevo. Podía llevar 275 toneladas y tenía una velocidad de 6 nudos aproximadamente, haciendo el trayecto transatlántico entre Nueva York y Londres. Y más o menos podía llevar descargado una velocidad, hablamos de un barco que se mueve con la energía eólica, unos 11 kilómetros por hora, de alguna manera. Ahora, los trayectos a distancia, esta velocidad era mucho más lenta. Por ejemplo, la distancia entre Nueva York y Londres son de 3.800 kilómetros y podía llegar entre 5 y 6 nudos, pero a digamos, por el tipo de carga, de alguna manera las distancias las podía cubrir en 3 semanas. Así que esta tripulación llevaba provisiones de carne salada y otro tipo de alimentos no perecederos. No había forma de refrigerar. Se dedicaban también a la caza y a la pesca, ¿no? Estamos hablando que ninguno realmente estuvo allí
para contar lo que había pasado y por lo tanto quisiera entrar eh, en el tema de los historiadores que han investigado este caso, ¿no? Entonces Brian, tenemos ante nosotros prácticamente un viaje el 7 de noviembre de 1872, un punto de origen, el puerto de Nueva York, y un destino, rumbo a Génova. A bordo tenemos al capitán Benjamin Briggs, su esposa Sara, su hija Sofía y 7 marineros. A partir de ahí comenzó el enigma. así es, la carga estaba casi intacta, ¿no? Las cosas estaban en su sitio, por lo tanto descartaron temas que tenían que ver con alguna tormenta oceánica. Y el barco realmente era un barco que se hizo con la experiencia de, de- de constructores de la Nueva Escocia y se podría decir que era un barco bastante sólido y por supuesto muy interesante, ¿no? Claro, lo que más nos interesa no son sus viajes anteriores, sino qué pasó realmente. Y todo el proceso del barco y la tripulación y toda la historia de esta marina mercante y toda la vida de sus protagonistas anterior a esta desaparición, pues la podríamos tratar. Creo que es muy interesante también hablar del hecho en sí, de cómo los historiadores conocidos como Brian O'Neill, que escribió un libro Ghost Ship, ¿sí? Historia del barco desaparecido y su tripulación, examinó tanto la historia del barco como las teorías de su desaparición. Otros investigadores exploraron el misterio y aportaron enfoques. Estos estudios ayudan a mantener el interés vivo, en este caso, ¿sí? Y realmente podemos decir que las teorías, en definitiva, son varias. Pasaron desde el pillaje de piratas, que no fue aceptado, eh, algún tipo de derramamiento del alcohol y incendio, que tampoco fue de alguna manera verificado. Podemos decir que el Mary Celeste tiene prácticamente una situación absolutamente desconcertante, ¿no? Porque la piratería, especialmente en estas rutas marítimas, eran populares, pero más que nada en el Caribe y en la costa de América del Norte. No parece haber sido objeto de un ataque de piratas. La carga que llevaba era una carga que no podía haber significado un atractivo para los delincuentes, los expoliadores. Así que estos buscaban mercancías más valiosas. Aún así, esta ha sido una de las teorías discutidas sobre la misteriosa desaparición de, de esta tripulación. Este cargamento era inflamable, indudablemente, muy inflamable, pero no había indicios de incendios, como bien ha dicho, ¿no? Todo estaba intacto. También ha sido considerada la teoría del incendio. Tenemos entonces algo muy difícil de elucidar aquí, de hacer realmente una aclaración. Y podemos decir de alguna manera que el Capitán Briggs era un capitán muy experimentado. Él alcanzó una alta posición dentro de su profesión. Y podemos decir que la tripulación siempre es escogida con cuidado por el mismo capitán, personas fuertes, fieles y capaces de aguantar este trayecto. Podemos decir que tanto él como la oficialidad tenían experiencia, ¿no? Como su segundo oficial, Andrew Gillen. Así que la salida de Nueva York, que se realiza el 20 de septiembre de 1872, ¿sí? Y van a llevar dentro de sí cientos de barriles de alcohol. El alcohol, por supuesto, es un alcohol no bebible. Y así que el Mary Celeste zarpa el 5 de noviembre, ¿no? El 20 de septiembre se va haciendo sus inspecciones y seguimos adelante con este misterio porque hasta ese momento era un barco de envergadura mediana y no llamaba mucho la atención. Se disponía a navegar indudablemente y a último momento
hubo ciertos, ciertos contratiempos con la tripulación, pero esto fue superado y finalmente el barco sale a alta mar. Bueno, de alguna manera, eh, asesinatos, conspiraciones, eh, venta de mercancías, contrabando, eh, el tema también de las aseguradoras. Su dueño Winchester pudo refutar todas estas acusaciones que hubo de perjurio y también de especulación, y ninguna de las compañías, que son varias, que expidieron las pólizas, iniciaron alguna investigación. ¿Sí? Se publicaron artículos históricos, sí, y de alguna manera eh, se puede decir que hubo un transbordo y pensaban que había un transbordo y la tripulación otro barco y que ellos realmente habían huido. Pero son todas teorías y de alguna manera hablan de conspiración y una sociedad conspiranoica para compartir remuneración por un supuesto rescate, por un supuesto secuestro. Volvemos con las teorías, ¿sí? Y hablan las teorías que hablan de un ataque, de la intervención de los rifeños, de piratas, como viene nombrado antes, y hablamos de gente que pertenece a los bereberes y eran activos en la costa de Marruecos. Esto es otra teoría, pero realmente no creo que sea posible. El alcohol no es algo comerciable y fácil de colocar. Podemos decir que también cómo abandonaron, ¿no?, la embarcación, porque se hicieron informes, se verificaron aparejos, cuerdas, se verificaron también los botes salvavidas, pero no se encontró realmente vestigios de abandono precipitado. Sí, el barco estaba navegando a la deriva y de alguna manera esto fue lo que realmente llamó la atención. No hay lógica en algunos elementos que se encontraban en el barco, la forma en que están dispuestos los aparejos, y no parece, no parece haber sido abandonado de una manera, con cómo estaban los aparejos puestos y las formas de ataduras. Tampoco se vio que estarían pasando un momento de pánico, ¿sí? Sin embargo, parece que el abandono fue un resultado de un pánico de la tripulación, porque quedó absolutamente todo en su lugar. Todos pueden estar de acuerdo que el abandono de una nave que se encuentra en buen estado para navegar con sus provisiones tiene que ser resultado de una situación límite. Pongamos algunos Sí, datos sobre la mesa. El barco estaba avanzando en zigzag, pasaba por la zona entre las Azores y Lisboa, y es el navío de Igratia el que avistó a lo lejos el Mary Celeste, navegando a la deriva. Pero añadimos algunos datos más: un plato de pollo caliente y 3 tazas de té tibio en la cocina. Aparentemente, algunos o prácticamente toda la tripulación desapareció. ¿Qué ocurrió? Esa es la pregunta, ese es el enigma. Si Aishem está con se, nosotros, ¿qué piensas que realmente ocurrió? bueno, tenemos varios fenómenos marítimos conocidos últimamente también por eventos que han ocurrido y se han cebado con la vida de personas que estaban navegando con barcos y veleros mucho más seguros que aquellos de la época, ¿sí? Noticias de último tiempo que hablan de lo que es una manga de agua, ¿sí? Lo que son este tipo de trombas marinas que pueden agitar el barco y llenarlo de agua repentinamente, porque se encontró una cantidad apreciable de agua en el interior de la nave y de alguna manera, como bien dije en otra parte de este relato, el aparejo de las velas estaba en una situación un poco sospechosa y de alguna manera una tromba podría decir, ¿sí?, que el agua haya entrado de tal forma que no se pueda eh, extraer. Hay varias explicaciones también, como la avistación de algún iceberg
o algún problema de desviación y entrar en zonas de corales. Hay evidencias que pueden suponer un iceberg a la deriva. Podemos decir de esto que la teoría supone que Briggs, temiendo un encallamiento, puso en marcha de alguna manera la yola, que es con la esperanza de llegar a tierra, y el viento podría haber arrastrado el Mary Celeste lejos del arrecife. Pero se baraja también terremotos de tipo maremotos y también la posibilidad de que con todo este movimiento, ¿sí? El material inflamable que llevaban o algún tipo de fuego que fue sofocado posiblemente por el agua que entró, pero en un primer momento el agua acabó con el fuego, pero el fuego al iniciarse causó el espanto de una explosión inminente y estando todas las escotillas abiertas, se piensa que lo que se intentó más que protegerse del agua es de que haya circulación de aire, aunque el mismo aire inflama también porque había un estado así de ahogamiento o de humo intenso, aunque no se vio vestigios de quemazón, y esto puede ser el resultado de el agua mismo que apagó el mismo incendio y también la forma que tenían en la época de inspeccionar y verificar las cosas, no tenían los recursos necesarios. Podemos decir también que hay teorías que hablan de que estos tipos de almacenamiento de alcohol no eran tan herméticos y podía haber escape de gases y la posibilidad de una explosión. Deberíamos investigar, cosa que todavía no he hecho, cuántos buques sufrieron percances con este tipo, hablamos de buques de barcos, por supuesto, cuántos barcos sufrieron, barcos mercantes, explosiones por escape de gas, algún descuido, alguien que esté fumando o algún problema, una chispa de algún tipo de afilamiento, así que el capitán puede ordenar la evacuación de la nave porque no tienen ninguna defensa frente a esa explosión. En su prisa de abandonar esta embarcación, antes que se produzca realmente una detonación mortal, de alguna manera, todas las premisas que hay que cumplir el capitán debe hacer, hay un protocolo, no como en nuestros días, pero hay un protocolo de actuación y de alguna manera no se pudo cumplir y también no se contaba con los elementos de investigación de estas épocas. Pero sí, retrospectivamente, se llevaron a cabo experimentos para revivir la teoría de la explosión y se construyeron bodegas con las mismas cajas y realmente se utilizaron elementos parecidos, no exactamente los mismos, y puede ser que se haya producido también algún tipo de detonación. Pues todo esto ha dado nacimiento a historias diversas y podemos decir también cierto tipo de mitos. Hay relatos que tuvieron mucho más influencias en la población porque quedó como un barco fantasmas y podemos decir que el Mary Celeste no se olvidó y hasta nuestros días, por eso estamos en este programa. Fue una historia que apareció realmente con hálitos de ser una historia misteriosa y si se hubieran conocido los relatos extraterrestres que tenemos hoy, hubieran pensado que es una abducción de la gente y estos trabajos dieron para mucha tinta que se virtió en papel. Así que el Mary Celeste fue llamado de muchas maneras y podemos decir que todo el tiempo se pensó que el barco estaba bajo un estigma de embrujo o desolación, o mejor es no volver a viajar en él. El caso es que fueron vertidos ríos de tinta, podríamos decir inconclusos, y albergando teorías de lo más disparatadas. Una de ellas es que el cocinero del Mary Celeste pudo enloquecer y envenenar a la tripulación, dando así respuesta a que en la cocina hubiera 3 tazas de té y suicidándose posteriormente al divisar al de Igratia. Pero también está la hipótesis quizás
aún más delirante y absurda relacionada con el Kraken. Hay quienes pensaron que esta enorme calamar engulló a los tripulantes. Es momento de conclusiones, no vamos a resolver el enigma, pero ¿qué podemos decir para terminar? El comercio mercante es un negocio. El Mary Celeste siguió navegando, pero no fue un barco popular. Se tuvo que vender la nave por esa impopularidad. Se vendió a una asociación de empresarios de Nueva York y los nuevos propietarios hicieron las rutas de navegación, las distintas rutas comerciales de la época, pero había pérdidas económicas y cada percance que puede tener un barco normalmente, en el caso del Mary Celeste se le atribuía a su mancha y a su maldición, la maldición de ser un barco peligroso para sus ocupantes. Así que se fue vendiendo nuevamente y con notables pérdidas. Y de alguna manera fue cambiándose su registro y pasó de una zona a otra. Viajes posteriores no fueron documentados como nos gustaría. No tenemos muchos ya registros del Mary Celeste, pero intentaron que el barco en sí amortizara la inversión y fuera productivo. Podemos decir de alguna manera que también participó de huelgas y participó de distintos eventos. El Mary Celeste pasó a ser simplemente un barco utilitario para el comercio al cual estaba destinado. Podemos decir también que lo normal aquí se considera peculiar y lo peculiar convierte el relato en mito y un relato que va agrandando el inicio de todo esta historia, que es el misterio de la desaparición de la tripulación. Podemos decir que los marineros en general en alta mar están muy aislados y en aquella época mucho más, no había comunicaciones, se ven visiones, se cuentan historias, se hablan de rutas malditas y aquí también del barco maldito. Con estas impresiones terminamos nuestra cita con la historia, aquí hablando del misterio del Mary Celeste. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.